Hace algunos años, Natalia Jiménez buscaba rincones en las estaciones del metro de Madrid, España, para cantar sus canciones y tocar la guitarra. Hoy en día es una de las voces femeninas más reconocidas de la música en español. Marcela Sarmiento conversó con ella esta semana y le preguntó cómo empezó su amor por México. Sin que Natalia Jiménez lo supiera, su conexión con México empezó hace muchos años. Y no fue ni por la música, ni siquiera por alguno de los cantantes de la década de los 80, sino por un sombrero de mariachi. Mi papá, por ejemplo, fue a Acapulco cuando yo tenía como 8 años, ¿no? Y nos dejó en casa un sombrero gigante que se trajo desde Acapulco, ¿sabes? En los 80. Un recuerdo de viaje inolvidable. Me imagino a mi padre cargando con el sombrero de mariachi así gigante, de color así como camello, así como dorado, con lentejuelas. Divino el sombrero, ¿no? Me querías decir, no sé qué cosa. El sombrero encontró un lugar en su nueva casa al otro lado del Atlántico. Ese sombrero siempre estuvo detrás de la puerta de mi casa toda la vida. Y ahora yo miro para atrás y digo, mira que eso era un signo, ¿eh? Natalia, ¿existe ese sombrero todavía? Oye, Carmencita, ¿me puedes hacer un favor muy grande, muy grande, muy grande? Yo sé que Patri ha guardado el sombrero mexicano en alguna parte, el que estaba en casa. A ver si me lo podéis buscar por ahí para que le hagáis una foto. Por favor. Los recuerdos de Natalia Jiménez permanecen intactos en la memoria, incluso aquellos de cuando empezó a cantar para los vecinos canciones de Aretha Franklin o de Janis Joplin, sus favoritas en aquella época. Tenía un patio de ladrillos amarillos y entonces yo cantaba con la ventana abierta para que me oyeran y a veces me aplaudían. Entonces sus casas, ¡Natalia, bravo! Que se oiga, que se oiga, que se oiga. Aplausos que seguiría buscando, porque aquello de la música era en serio. Yo empecé a cantar en serio como a eso de los 11, 12 años, fue que empecé yo como a descubrir que yo cantaba. Como no tenía mucho público, porque eres un niño y nadie te hace caso. Natalia no se conformó con su escasa audiencia y quiso aventurarse fuera de su pueblo. ¿En qué momento pasaste del patio interior de tu edificio al metro de Madrid? A mí nada, a mí no me importa nada. Pero es que no tengo nada que avergonzarme, hija. Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete. Aunque confiesa que la carrera y la industria que escogió no son siempre fáciles. Esta carrera necesita no solamente de talento, sino también de humildad. ¿Tú crees eso? Hay gente a la que no le gusta hablar pues de si tocaron en la calle o de si pidieron dinero para empezar, pero no sé, al fin y al cabo esto es un negocio como otro cualquiera y cuando pues empiezas, pues te empiezas muerto de hambre. Muy rara vez uno empieza millonario y se vuelve más millonario. En aquel entonces, lo único que Natalia Jiménez tenía eran ganas de cantar y luego de intentarlo con pequeños teclados, le pidió a sus padres que le hicieran un regalo. Y ya les dije, oye, cómprame un piano, como Dios manda. Y me dijeron, no hay piano, hija, no hay lana para piano, olvídate del piano. Voy a luchar por tu amor, aunque me falles. Sin piano nuevo a la vista, se conformó con heredar la guitarra de su hermano. Voy a vivir por tu... El instrumento se convertiría entonces en su mejor acompañante. Empecé como a arrimar ahí a mi hermano para que me enseñara a tocar la guitarra y aprendí, empecé a escribir mis canciones. Y si ya escribía sus canciones, habría que buscar el lugar para cantarlas. El próximo paso resultó ser obvio. Decidí coger la guitarra y salir a la calle y como en mi pueblo tampoco había mucha gente, pues acabé yéndome a Madrid, que lo tenía prohibidísimo, pero me daba igual, yo me llevaba mi guitarra en el autobús y me iba hasta Madrid a tocar al metro. Y es que de sus experiencias tocando en las calles, Natalia Jiménez aprendió las lecciones que le sirvieron de base y fundamento a su carrera como cantante. Están pues ahí, tirados en la calle. Y ahí es donde encuentras a los músicos, ¿sabes? Pasándola bien. Yo por eso no soy una tía estirada, ¿sabes? Porque me he criado en barrios pues muy normales. Hasta que le llegó la oportunidad de que su voz empezara a brillar con La Quinta Estación, un grupo musical con el cual llegó a México para nunca regresar. Yo creo que fue muy importante el hecho de que nosotros nos quedamos a vivir allá, que te tienes que quedar a vivir allá y tienes que entender qué es lo que les gusta, quiénes son. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Su participación en La Quinta Estación llegó a su fin,
pero su vida en México continuaría. He estado por toda la República, la conozco completa, conozco las costumbres, la comida, lo que se bebe en cada sitio, lo que se escucha, no sé, conozco más de México que de España. Háblame de ti, cuéntame. Y fue así como se enamoró de las voces femeninas eternas, como las de Lola Beltrán y Chabela Vargas, y de esa forma llegó la inspiración. Ser muy bueno es tu virtud. Pues mira, a mí lo que más me gusta, sobre todo las que cantan mariachi, que son aguerridotas, así que son así mujeres fuertes, ¿entiendes? Y yo con eso me siento tan identificada también, porque yo soy así como especial. Quisiera abrir lentamente mis venas. Ella dice que en México, más que en cualquier otro lugar, ha descubierto que puede ser ella. La gente que está conmigo lo sabe, ¿no? Que si tenemos que mandar a freír espárragos a alguien, te lo canto en una canción y me quedo tan pancha. Ay, ese Carlito. Miren nada más, qué guapo vino. Esto es lo que soy yo. A mí es que me suban al escenario con un vestidazo increíble, a cantar cancionazas, con el peinadazo y con mi mariachi detrás. Te quiero. Y esa es la esencia de México de mi corazón, su más reciente producción musical, con la cual agradece a un país que se lo ha dado todo. Ella quiso, además, hacer homenaje a la cultura y la mujer mexicana. Te quiero, porque eres bueno conmigo. A través de su música, Natalia Jiménez también celebra una devoción. ¿Tú eres guadalupana? Yo soy guadalupana y a mí me dio muchísimo gusto porque el año pasado me dieron el honor y el privilegio de poder cantar a la Guadalupe por primera vez. Un privilegio para una cantante de otra nacionalidad. Es por eso por lo que se siente muy agradecida con el público que la ha adoptado y la ha apoyado. Gracias a México, al fin y al cabo, yo he conseguido tener una carrera musical con la que yo soñaba de chiquita en España, y si no hubiera sido por México, pues yo no la hubiera tenido. Es algo más, algo que me llena, algo que... Desde su casa le confirmaron que el sombrero existe y que se ha convertido en testigo de una carrera que se hizo realidad. Ese sombrero de mariachi no solo ha adornado la pared, sino que también se ha convertido en la inspiración de la niña soñadora que Natalia Jiménez sigue siendo.